Y buenas tardes. Muy buenas tardes, Adán. Pues con el gusto de saludarte a ti y a todo tu amable auditorio, por supuesto. Al contrario, muchas gracias a ti, Mari, porque déjeme comentarles, si usted nos está sintonizando, que platicábamos con Marisela al momento del corte sobre qué temática abordar el día de hoy. Y hay una muy interesante que le propuse porque resulta que se dio a conocer hace unos días sobre el hackeo o la filtración de datos personales de los periodistas que acuden a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en un contexto en el país donde la violencia contra los periodistas pues está a la orden del día. Ya el presidente salió a dar ahí alguna explicación sobre estos hechos, pero Marisela Montero también fue la fundadora, junto con otras autoridades, del primer mecanismo de protección a periodistas aquí en Michoacán, que entiendo todavía sigue vigente. Marisela, ¿cómo ves este tema del hackeo de información personal de los periodistas que acuden a la mañanera? ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Cuál fue desde tu punto de vista la falla? Porque también las autoridades federales han dicho que no es para tanto el escándalo. Mira, me parece que es bastante grave que desde las autoridades federales no reconozcan la magnitud de un problema como este. Hay que tomarlo con mucha seriedad y con un sentido de responsabilidad, pues la divulgación de información privada de periodistas, pero también de toda la sociedad en general, es un tema que no podemos tomar a juego, ¿no? Incluso en el país y en el Estado tenemos una ley especial para la protección de estos datos personales. En el caso de los periodistas lo tenemos que tomar con un sentido de mayor responsabilidad y de mayor seriedad, porque los periodistas, por supuesto, son uno de los rubros que se encuentran más afectados en tema de libertad de expresión y de libertad de prensa. Desafortunadamente en México, con el presidente Andrés Manuel, hemos visto que hay una especie de pelea continua con ciertos medios de comunicación y pudiese llegar a pensarse que incluso esta filtración tiene que ver con algo relacionado con eso. Por lo cual sí, me parece que estamos ante un tema bastante delicado, que no se le está dando la importancia necesaria, que se tienen que hacer las investigaciones necesarias para poder tomar en cuenta quién fue el responsable de esta filtración, qué es lo que se va a hacer con los datos filtrados, qué forma de reparar el daño pueden tener o de resarcir el daño, por supuesto, y de que todo este tipo de filtración de información no vuelva a pasar, ¿no? Sí tiene que haber una investigación exhaustiva para saber cómo ocurrió la filtración y quiénes son los responsables y qué va a pasar en el sentido de si se van a aplicar sanciones a los responsables y cómo se va a garantizar que además no se vuelva a repetir, ¿no? Sí, efectivamente, porque hemos visto a partir de diferentes episodios la vulnerabilidad con la que se ejerce el periodismo en el país. La cifra de periodistas que han sido asesinados o amenazados es bastante preocupante y creo, coincido contigo, no hay que desestimar este tema, la filtración de datos de quienes acuden a la conferencia mañanera. Una de las periodistas presentes le dijo al presidente, oiga, es que también incluso ahí viene información de nuestras familias, entonces no es un asunto menor. No, por supuesto que no es un asunto menor, porque incluso aunque no viniera información de las familias, estamos hablando de que sí viene información relacionada con sus nombres, por ejemplo, que son, digo, los nombres al final son públicos porque están ahí presentes. Sin embargo, toda la información relacionada con sus documentos de identidad no es pública, ¿no? Entonces sí debe de haber una investigación completamente exhaustiva para poder decir qué fue lo que pasó y garantizar además que no se va a repetir, ¿no? E incluso tendríamos que estar viendo si la autoridad competente podría generar alguna especie de castigo o sanción para la autoridad responsable, que en este caso me parece sería ayudantía del presidente Andrés Manuel, pero sí no se puede quedar de esta manera. Estamos hablando de que en México ocupa el lugar número 15 dentro de los índices de libertad de expresión, dentro del índice Chapultepec en específico, el tema de libertad de expresión, es decir, de cómo se garantiza y cómo logramos garantizar la libertad de expresión tanto para los ciudadanos, pero en especial para los medios de comunicación. No es un lugar muy favorecedor. Y si hablamos en tema de agresiones a periodistas o defensores de derechos humanos, pues también nos encontramos en números bastante elevados en tasa de riesgos de periodistas, que por supuesto no todos tienen que ver con gobierno, pero sí un alto índice, un alto número de los sucesos que ocurren en agresiones contra periodistas tienen que ver con las autoridades y no solamente del orden federal, sino también del estatal y municipal, sobre todo siendo este último el más importante. Y finalmente, Marisela, porque hubo el ofrecimiento por parte del gobierno de la República a los periodistas cuyos datos fueron filtrados a través de este hackeo para que se acogieran al mecanismo de protección. ¿Todavía funciona el mecanismo de protección? Justamente hace más o menos 2 semanas, en la misma mañanera,
estuvo una periodista diciendo y señalando algunos de los errores más graves que tiene el mecanismo de protección y que además hemos venido señalando muchísimas personas desde que lo conocemos, ¿no? Estamos hablando 2014, una cosa por el estilo, hemos venido diciendo que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar. El mecanismo de protección a nivel federal me parece que sí funciona, no por supuesto al 100% y tiene que hacerse muchas mejoras. Sin embargo, creo que el gran problema recae en los estados que no le han dado el seguimiento y la atención adecuada, que por supuesto se han tomado como una especie de como de juego únicamente lo tengo aquí como atole con el dedo, pero cualquier cosa siempre se remite a la federación y no se toman las medidas necesarias ni se le da la seriedad pues que amerita este tipo de cosas, este tipo de mecanismos precisamente, y creo que es el gran problema que tenemos en el país, es que el mecanismo federal se compone también de mecanismos estatales que deberían de estar funcionando en coadyuvancia con el mecanismo federal, y es una de las lacerantes que tiene el mecanismo, ¿no? Que no funcionan los mecanismos estatales. Marisela, como siempre, un gusto escucharte, platicar contigo sobre estos temas que son noticia. Y si te parece bien, nos estamos nuevamente buscando y comentando la próxima semana. Estamos en contacto. Dan un saludo para ti, el equipo y todo el auditorio. Muchas gracias, María. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí tiene la opinión de Marisela Montero. Y ya para perfilarnos al cierre, déjeme platicarle de dos tragedias que ocurrieron en las últimas horas en este país. Una de ellas hace unas horas, donde durante la madrugada unas 20 personas murieron como resultado de un choque entre un camión de pasajeros y un tráiler en la autopista Mazatlán-Culiacán, en el estado de Sinaloa. De acuerdo con información del Sol de Mazatlán, tanto el camión como el tráiler terminaron totalmente calcinados y el reporte preliminar es que 20 personas quedaron atrapadas en el camión de pasajeros. La unidad involucrada es un autobús de la línea norte de Sinaloa con el número 502, el cual provenía de Guadalajara, Jalisco, y tenía como destino la ciudad de Los Mochis, al norte de Sinaloa. Todo parece indicar que el vehículo de pasajeros fue impactado por el tráiler a la altura del poblado Boscoso, en el municipio de Elota. El fuego se extendió con rapidez, pero alrededor de 18 pasajeros lograron ponerse a salvo y se encuentran con lesiones únicamente. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, elementos de corporaciones de auxilio acudieron al lugar del accidente y trágicamente encontraron ya por lo menos 20 cuerpos calcinados, 20 cuerpos sin vida. Y la otra tragedia se dio en el sureste del país, donde en Quintana Roo, una embarcación que se encontraba en travesía de Isla Mujeres hacia Cancún. Isla Mujeres es uno de los sitios más emblemáticos de esa zona del país. Dejó como saldo 4 muertos al momento de que se hundió. Entre las personas muertas está una menor de solamente 10 años de edad. De acuerdo con reportes de la prensa nacional, los hechos ocurrieron la tarde de ayer, 29 de enero, cuando el barco, con nombre La Diosa del Mar, hacía un recorrido de Isla Mujeres con destino a Puerto de Juárez, en Cancún, y a bordo iban 17 turistas, el capitán y un marinero. En las labores de rescate participaron lanchas de diferentes cooperativas, elementos de protección civil, de la Capitanía de Puertos, la Marina, Secretaría de Seguridad, y de acuerdo con los medios locales, tras el despliegue del rescate, los otros 13 pasajeros fueron localizados con vida y rescatados. Algunos de los sobrevivientes del naufragio de la embarcación resultaron con heridas y fueron trasladados a hospitales de Isla Mujeres, también de Cancún. Desde la mañana del día del naufragio, es decir, ayer por la mañana, Protección Civil había informado que una masa de aire polar impulsada por el Frente Frío número 31 generaría eventos del norte con fuertes vientos y oleaje de hasta 3 metros de altura, por lo que se recomendó precaución a las embarcaciones, y esa es alerta una de las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con el hundimiento de esta embarcación turística que iba de Isla Mujeres y llevaba turistas de regreso hacia Cancún. Con esto damos por concluido este espacio informativo. Gracias a Humberto Villegas, el famoso H, por la operación y la producción del mismo, a todo el equipo que hace posible Primera Plana, pero sobre todo gracias a usted siempre por el amable favor de su atención. Tiene ya en sus manos la información más poderosa registrada hasta este momento del día. Yo le espero nuevamente mañana en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Adán García, que tenga buena tarde y un buen provecho. Gracias. Poderosa, la que te gusta. 105.5 FM.